el libro de Habacuc, Antiguo Testamento. Habacuc, Antiguo Testamento. Y leemos en el capítulo 2 los primeros 4 versos. Vamos a leer los 5 primeros versos. Capítulo 2 de Habacuc. Los primeros 5 versos. ¿Lo tiene? Vamos a leerlos juntos. Dice de la siguiente manera en esta versión, Reina Valera 90, para la satisfacción de algunos. No, 60 no. ¿Qué les digo? Sí, 60. Cumplí 60. Ok, dice así, leamos juntos. Sobre mi guarda estaré, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder localmente. Y Jehová me respondió a mí: escribe la visión y declara tablas, para que corra el que llegue en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el cedor su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reinó sobre sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia en medio nuestro. Abrimos nuestros oídos, nuestros corazones, mentes y nuestro espíritu. Todo nuestro ser lo abrimos, Señor, para escuchar lo que tienes que decirnos esta mañana. Tocante a lo que ya nos has dicho durante el tiempo de adoración y alabanza. Que nuestras vidas sean edificadas. Que nuestros pensamientos, Señor, sean renovados. Señor, transforma nuestra forma de pensar para que nuestra forma de vivir también cambie. Hazlo, Señor, te damos la autorización para que tu palabra en el día de hoy corte, quite, remueva, extirpe todo aquello que no está de acuerdo con tu voluntad, en el nombre de Jesús. La serie que tiene que ver durante este mes, como dijimos en la primera entrega, está sostenida, o por lo menos hemos intentado sostenerla, en aquellos principios que Martín Lutero hace 500 años atrás promueve, escribe, reflexiona y que da lugar a lo que en la historia se conoce como la Revolución Protestante o la Reforma Protestante. Y nos tocará hoy, o nos toca hoy, hablar acerca de solo la fe. Ahora, si usted va al texto bíblico, desde Génesis hasta el final del libro Apocalipsis, es una sola línea de tiempo y tiene que ver con fe. De todos esos pasajes no podemos predicar de la fe en los minutos que nos restan, porque pues tomaría no una sesión de un mes, tal vez muchas sesiones de muchos meses, hablar acerca de la fe, pero es algo que está cercano a nosotros, y lo que hemos hecho, hemos escogido este texto
de Habacuc por la importancia que tiene. Y la importancia que tiene es que uno de sus versículos más famosos fue utilizado por Pablo cuando escribe el Nuevo Testamento en una de sus cartas, y utiliza el texto aquel que dice: el justo por la fe vivirá, y lo coloca como la piedra de ángulo para sostener nuestra fe en Jesús por gracia. Pero ¿de dónde viene la frase y por qué? Es lo que queremos adentrarnos esta mañana. Y de eso que escribe Habacuc, ¿cómo influye en nuestra vida hoy día, 8 de octubre del 2017, después de haber perdido el juego contra los gringos? Saque sus propias conclusiones. Ok. ¿Cuántos de nosotros no hemos atravesado por periodos en nuestra vida donde nos presentamos delante de Dios cuestionando a Dios o quejándonos por Dios por algunas razones? Hay situaciones en nuestra vida que nos llevan delante de Dios y lo único que sale de nuestros labios son quejas o cuestionamientos. Habacuc pasó por esto. Para aquellos de ustedes que son estudiosos bíblicos, Habacuc fue uno de los profetas menores y ejerció su ministerio en Judá, en el reino del sur. Y este hombre se presenta delante de Dios con situaciones que lo estaban perturbando a él como persona, siendo que era un ministro de Dios y se presentaba delante de Dios. Había situaciones que estaba viendo, con las cuales estaba relacionado en su entorno, que le molestaban, le incomodaban, y se acercó a Dios preguntándole. Vaya al capítulo 1, vuelva a la página nomás, en el capítulo 1, los versos 2 y 3, para que tengamos una idea de qué estoy diciendo. Mire lo que dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y molestia y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. No está hablando de Panamá, está hablando de Judá de su tiempo. En ese mismo capítulo 1, verso 12: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, porque para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Esto era lo que había en el corazón de este hombre, y se presenta delante de Dios con su queja, con su angustia. Mira la corrupción que hay, Dios, en esta nación. Mira la violencia, mira los huérfanos, mira los desamparados.
Van a los juicios y la ley se tuerce. Lo que estaba viendo este profeta era impresionante. Ahora, resulta ser que este escenario era el punto o un punto bajo en la historia de Judá, luego que uno de sus buenos reyes, Josías, trajera un avivamiento a la nación. Si usted va a Primero de Reyes, lo puede buscar después, Segundo de Reyes, lo puede buscar después, ahí está en su boletín, a partir del capítulo 21, verso 24, hasta el capítulo 23, el verso 30, narra la historia como este buen rey trajo prosperidad a su nación, luego de que tomara la decisión de hacerlo de Dios. El templo estaba destruido, los reyes anteriores habían dado la espalda a Dios. De hecho, su papá había sido uno de los peores reyes de Judá, el papá de Josías. Pero definitivamente que Dios puso alrededor de este muchacho gente que influyera en él y que le enseñara el temor de Dios. Y empezó a reinar a los 8 años. Y dice la historia bíblica, o el texto bíblico, que hizo lo correcto delante de Dios, como lo hizo su padre David. Gobernó por más de 30 años a Judá. Y durante esos 30 años hubo un avivamiento en el reino del sur, cual nunca antes había visto hasta el momento. Producto de algo interesante, si usted lo lee, le invito a hacerlo. El templo destruido, habían metido ídolos y demás. Y en medio de sacar toda la podredumbre del templo, todos los ídolos y toda aquella cosa que habían metido, se encuentra con una copia del libro de la ley. Y cuando le leen a Josías la copia del libro de la ley, dice que su corazón se quebrantó. Su corazón se quebrantó y entendió que él y su nación habían fallado a Dios. ¿Cuándo se quebranta el corazón de Josías? Cuando se encuentra y escucha la voz de Dios a través de su palabra. En ese momento se quebranta. Así es que Israel sí vivió un tiempo de esplendor, un tiempo de justicia. Porque quiero decirles algo, cuando colocamos a Dios en el lugar que Él merece y estamos dispuestos a obedecer su palabra, eso trae bendición y prosperidad a las naciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No es simplemente palabra, es que cuando vamos a la palabra y encontramos y entendemos el corazón de Dios para su pueblo, todas las cosas empiezan a ocupar su lugar justo, porque Dios es justo y bueno. La gente empieza a tener temor de Dios y empieza a hacer las cosas como deben ser hechas. Corrijo, empezamos a tener temor de Dios y empezamos a hacer las cosas como deben ser hechas. Así que no podemos pretender que las naciones progresen, prosperen, cuando no hay temor de Dios en sus corazones. Así que lo que estaba viendo Habacuc lo golpeaba mucho. Corrupción, iniquidad, violencia, mentira, injusticia. Y así se presentó delante de Dios. Dame respuesta, ¿por qué no has actuado? He orado, Señor, a ti, pidiéndote que intervengas en esta situación y todavía no has hecho absolutamente nada. Lo sorprendente de esto, amados, increíble, increíble, capítulo 2 de Habacuc, increíble. Verso 2, la primera parte. Y Jehová me respondió. Wow.
pesar del corazón de Habacuc, a pesar de que Dios no tenía nada que ver en el asunto, porque culpamos a Dios por las cosas que ocurren. ¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Y por qué Dios permitió tal cosa? ¿Y por qué Dios, si estaba Dios ahí, lo permitió? ¿Por qué no intervino? Culpamos a Dios de cosas que no tienen que ver con nosotros. Nosotros somos responsables. Se nos olvida, hermanos, que nosotros somos corregentes. Usted y yo necesitamos asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. En la nación, en la familia, en la comunidad, en la iglesia. No la iglesia local solamente, estoy hablando de términos más amplios, la iglesia del Señor en términos amplios. Usted y yo somos corresponsables y mucho de lo que sucede, mucho del mal que está sucediendo, no es porque Dios se fue de vacaciones, es porque usted y yo no hemos asumido nuestra responsabilidad. Estamos hablando del cambio climático y todo lo que ocurre en esta nación. No hablemos de los demás, hablemos de nosotros, de las inundaciones, de las basuras y todo aquello. Y no tiene nada que ver con estrato social ni con estrato socioeconómico, pero todo fue evidente. Aquella noticia que se convirtió en viral, una señora en San Francisco, en Putapetilla, echando basura, desperdicio en un río. Todos necesitamos, hermanos, arrepentidos porque hemos dañado nuestra propia tierra. Por decir algo o poner un ejemplo. Y Habacuc culpaba a Dios. ¿Por qué no has actuado? ¿Por qué no intervienes? Señor, mira lo que está pasando. Es tu gente, es tu tierra. Intervengas algo. Y a pesar de este corazón dolido, golpeado, apesadumbrado, y que estaba acusando a Dios de cosas que Dios no tenía nada que ver, Dios le respondió: bendito sea el Señor. ¿A cuánto Dios nos ha respondido a pesar de que no hemos tenido la actitud correcta? Eso es motivo suficiente, hermano, para bendecir y agradarle a Dios y decirle: Señor, te bendigo, muchas gracias. Porque llega el momento en donde ya frío de mente, luego de que pasa la situación, no importa cuál sea, nos sentamos, hacemos un alto y reflexionamos y decimos: Señor, perdóname, porque fui atrevido contigo, fui grosero contigo, Señor. Tú no mereces, Señor, que yo te trate de esa manera. Tú no mereces, Señor, que yo me comporte de esta manera, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú me sostienes, Señor. Todos los días me sostienes. A pesar de todo, tú me sostienes, Señor. Lo impresionante de esto es que Dios le responde a Habacuc. Ahora bien, ¿qué le respondió Dios a Habacuc? En la versión 60 que acabamos de leer, aquello de: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra que la leyera en ella. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hasta el fin y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La nueva versión o la NBI lo que traduce es lo siguiente: escríbelo de manera que sea legible, de tal forma que el que lee lo pueda leer de corrido y pueda entender. Esa es la paráfrasis de esos versos. Escríbelo claro y de corrido, de tal manera que el que lee, que se acerca a leerlo, lo pueda entender, porque la visión se apresura. Ahora, note por favor conmigo la secuencia de eventos. Habacuc ora al Señor, perturbado por la situación que está viviendo la nación y que él es parte de ella.
Dios escucha su oración y Dios responde. Y le responde con una visión que le dice, escribe la visión. Necesitas escribirla. Porque la gente tiene que leerla. La gente tiene que entender cuando lee que esta visión se apresura a cumplirse. En el contexto de Habacuc, lo que Dios le dijo a Habacuc era que iba a enviar a los caldeos, una nación fuerte, temible, poderosa, guerrera, crueles, e iba a utilizarlos como instrumento de juicio sobre la nación, el reino del sur. Que Dios no es que se estaba tomando un square, porque Dios no toma Coca-Cola, se estaba tomando un square en una playa, sino que Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando e iba a actuar. Dios está al tanto de lo que está pasando en el día de hoy y Dios va a actuar, hermanos. Dios sabe lo que está sucediendo en esta nación y Dios va a actuar. Habacuc entendía claramente el mensaje, sabía que si los caldeos invadían, iban a morir. Todo el reino del sur iba a ser arrasado. Habacuc lo sabía. Y Dios le dice a Habacuc: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, por favor, vaya conmigo a Romanos, capítulo 1. Versos 16 y 17. Y lea conmigo esos dos versos, por favor, del capítulo 1 de Romanos. A partir del verso 16, léalo conmigo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y conecta Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo con Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué fe? Lo que explica arriba. La fe en el mensaje de Dios, la fe en la palabra de Dios, la fe en Dios, el Dios que se revela a sí mismo en la persona de Jesús. La fe en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre a través de mí. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba en el desierto y se encontró con su hermano? Bueno, primero tuvo aquella experiencia reveladora en donde el Dios mismo se revela a él, y en medio de la conversación, entendiendo Moisés lo que Dios le mandaba hacer, Moisés le pregunta a Dios: y cuando me pregunte quién me envió, ¿qué le respondo? Y la respuesta fue: yo soy el que envía. Tranquilo. Ah, bueno, está bien. Pero mira que no me van a creer, porque como tú sabes, yo pasé tanto tiempo fuera de la nación. Bueno, tranquilo, yo pongo a tu hermano Aarón que vaya contigo. Y cuando Moisés empieza a hablar al pueblo, la gente no creyó. Yo soy, no creyó nada. Tú estás hablando locura. Quién sabe si te tostó la cabeza en el desierto, tanto sol que tomaste por tantos años, pues te tostó la cabeza y tú estás inventando cosas.
Pero a medida que las plagas se fueron dando, la gente empezó a quebrar el corazón y entender de que Moisés estaba hablando verdad. Llega Jesús a la escena humana, llega a su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando está ministrando, dice Jesús, yo soy el que me envió. Yo soy el enviado. Si no me creen a mí por lo que digo, crean por las obras. Crean por las obras. Yo no hago nada porque yo lo quiero hacer. No hago nada porque a mí se me ocurrió hablar, decir y hacer las cosas que estoy haciendo. Lo que hago es porque mi Padre que me envió a ustedes me dice, haz esto, dice esto, ve aquí, ve allá, ahí no entres, sí entra ahí, toca a ese leproso, toca a esa mujer, deja que te toquen. Todo lo que hacía, lo hacía porque el Padre le había dicho que lo hiciera. Y se expuso a la gente, dice, crean en la palabra. Crean en la palabra. Y el conflicto, pero Moisés dijo una cosa, tú dices otra, ¿a quién le creemos? Dice, crean en mí. Si están cargados y cansados, ven a mí, yo los voy a hacer descansar. Y escuchamos la palabra, pero no creemos. Escuchamos la palabra, pero no creemos. Leemos la palabra una y otra vez, pero no creemos. El Evangelio es poder de Dios, hermanos. No son palabras vacías. Es Dios hablando a través de tu Hijo. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La clave es creer. Y cuando nos enfrentamos a situaciones de conflicto en donde no hay respuesta, cuando no tenemos respuestas, porque hay situaciones en donde no tenemos respuestas, hermanos, y necesitamos aceptarlo. Usted y yo tenemos todas las respuestas. Es más, ni usted ni yo podemos saber qué va a ocurrir en el minuto siguiente una vez que salgamos por estas puertas. Y ante una situación sin respuesta, Jesús, conversando con sus discípulos, le dice, bueno, ¿y ustedes qué van a decir? ¿Se quedan o se van? Porque ante el enfrentamiento de la poderosa palabra de Dios, hermanos, es que la palabra de Dios nos enfrenta ante la realidad de Dios, no la nuestra, no la suya. El mismo Dios que se movió esta mañana en este lugar es el mismo Dios todopoderoso que sostiene los cielos y la tierra. Y tú y yo hemos ido más allá porque no hemos creído. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amados míos, queridos, solo Dios tiene palabras de vida eterna. Claro, ante esta realidad, Habacuc se rinde delante de Dios, Señor. ¿Quiénes van a morir? ¿Quiénes se van a salvar? No sé, Señor, pero el justo por su fe vivirá. ¿Se puede imaginar la revolución que ocurrió en el siglo XVI? Cuando Lutero empieza a descubrir, así como le hizo Josías, el texto bíblico y meterse en la palabra y descubrir y dice, wow, no se trata de comprar indulgencias, no se trata de caminar procesiones, no se trata ni de esto ni de lo otro, se trata en creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando usted y yo caminamos en la dirección en que Dios quiere que caminemos, estamos diciendo, tú eres el Señor. Pero cuando, a pesar de escuchar la voz de Dios
y yo camino por donde me da la gana, yo no le puedo llamar Señor. ¿Cómo le puedo llamar Señor a alguien que no obedezco? ¿Cómo le puedo llamar Señor a alguien que no me atrevo a escuchar y que de antemano, aunque me diga lo que debo hacer, yo hago lo que yo quiero? ¿Cómo le puedo llamar a Él Señor si ando pleiteando con Él todos los días? ¿Cómo le puedo llamar Señor si su palabra dice perdona y yo decido no perdonar? Ah, no, yo no lo voy a perdonar. Yo no. Eso es tú con ellos, pero yo no. Entonces, ¿usted cree que cuando usted y yo nos acercamos a Dios le decimos Señor, no va a escuchar? Está dura, aunque Habacuc le contestó. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les mando a hacer? El justo por su fe vivirá. Y este fue la punta del ángulo de las tesis de Lutero. Solo se trata de fe. ¿Quiere agradar a Dios? Tenga fe en Dios. Ah, hermano, pero es que la fe es... Vaya, ¿cómo puedo creer si mis ojos están viendo otra cosa? Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 1. Léalo conmigo a la cuenta de 3. Déjenme encontrarlo, ya lo encontré. 1, 2, 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si usted sigue leyendo, se encontrará con una revolución, porque dice que por fe alcanzar, y empieza a listar nombres de hombres y mujeres, y al final dice: y algunos de ellos no vieron lo que esperaban, sino que los saludaron desde lejos, pero no dejaron de creer en Dios. Porque si tu fe y mi fe está condicionada por lo que Dios me dé, hermanos, cambiemos el chip, porque Él es el Señor y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere. Nos toca esperar pacientemente, esperar a Jehová. Pacientemente. A ver, ¿cuántos de ustedes le ha tocado la situación crítica de llegar a una cita médica y esperar a que aparezca ese fulano de bata blanca cuando la tiene, porque a veces no la tiene? La cita te dice, no, pero yo no he dicho que todavía levante las manos. Quieren desahogarse. La cita dice a 7, esa cita es incómodo, ¿sí? La cita dice a 7 de la mañana, pero el fulano, la fulana. Ahora, antes de tirarle la piedra, a ver, orden. Antes de tirarle la piedra a mis colegas, allá me está viendo uno y que espérate que baje de aquí para que tú veas. No, ustedes no, otros por allá. Que yo recuerdo que cuando nuestro hijo mayor era pequeño, era un bebé, lo veía su pediatra en Paitilla. Y nos tocó muchas veces, hermano, en Paitilla, sentarnos en la alfombra de Paitilla a esperar nuestro turno. Así que no se qué. Esperar. Qué difícil es
esperar en ti. Mi mente dice no, pero mi corazón confiado está en ti. Ok, esperar, hermanos. Dice Habacuc todo eso que dice en el versículo 1 del capítulo 2. Y dice: guardé silencio y estuve velando. Todo eso significa esperé la respuesta en Dios. Esperé la respuesta en Dios. Solo por fe vivirá el justo. Piénselo en usted como persona, piénselo en ustedes como familia, pensémoslo como iglesia local, pensémoslo como nación. El que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él está ahí, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Queremos agradar a Dios, hermano, y necesitamos confiar en ese Dios. Aunque no vean. ¿Sabe cómo termina el libro de Habacuc? Vuelva a ese libro, por favor. Verso 17 del capítulo 3. Y cierro con esto. Verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Convicción entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, al que lo invadirá con sus tropas. Habacuc estaba claro que iba a ser invadido. Habacuc estaba claro. Habacuc preguntó y Dios respondió. Y hermanos, ustedes necesitamos tener cuidado. Habacuc oró al Señor y preguntó y Dios le respondió, y la respuesta de Dios lo estremeció. Porque Habacuc no se esperaba eso. Dios responde como Él responde, porque Él es el Señor. Y muchas serán las veces, si no la mayoría de las veces, que Dios responderá no conforme a mis expectativas. Pero Él va a responder. Y sigue diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, aunque no haya nada, aunque no haya alimento, aunque haya sangre, aunque haya muerte, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace alto.
Incline su rostro, por favor. Imagínenlo conmigo por un momento cuando Lutero encontró y dice, no, si no tengo que hacer nada, solo tengo que tener fe. La fe que agrada a Dios es la fe que escucha y obedece. La fe que toca el corazón de Dios no son los escándalos, ni los gritos, ni las proclamaciones famosas de los últimos tiempos. Es la actitud del corazón que obedientemente escucha a su Dios y se levanta a hacer lo que Dios le mandó a hacer. La fe que se coloca en la persona de Jesús. La actitud del corazón que aunque no vea lo que estoy pidiendo o esperando, Señor, con todo me gozaré y me alegraré en Jehová, que es mi fortaleza. No se trata de hacer cosas, amados. No se trata de llenar espacios. ¿Qué le ha dicho Dios hoy? ¿Qué estás esperando de Dios que aún no recibes? Mas el justo por su fe vivirá. Vean los reclamos y las quejas y decirle, Señor, quiero vivir en fe. Quiero esperar en ti, Señor. Y quiero experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú eres bueno. Y quiero rogarte, quiero invitarte a que vengas conmigo y adelante. No es para avergonzarte o para exponerte, no. Hay un paso de fe que necesitas dar.